Saludos a todos los que nos siguen en las plataformas sociales de Cuba Debate. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Es la Idea. Hoy no sé si es la idea o ahí les va, pero de que les va, les va. Vamos a nuestro podcast. Arlín, ¿cómo andas? Ahí les va con Mirko Casale. Bienvenido. Muchísimas gracias, Arlín. Puedes caminar, gracias, puedes caminar por las calles de La Habana sin que te den un beso o se hagan un selfie. Lo intento, pero realmente sí la receptividad del pueblo cubano con RT en español y también con Ahí les va ha sido un poquito como hasta abrumadora en el mejor de los sentidos, ¿no? Realmente nos ha sorprendido mucho, sabíamos que el canal es visto, que es querido, etcétera, etcétera, pero bueno, en esta última visita ha sido más de lo que podíamos imaginar y eso nos gusta mucho. Pero tan abrumado que viene vestido con el equipo Cuba. Así que vamos a hablar con Mirko Casale de RT, de su audiencia en Cuba, de Ahí les va y de todo lo que se nos ocurra. Vamos a hablar con alguien de pensamiento para una audiencia que piense. Empecemos nuestro podcast, hagamos un breve alto y regresamos con ustedes. Bueno, Mirko Casale es uno de los rostros que los cubanos ven en RT en español, pero RT es un proyecto más grande, es un proyecto que engloba muchas ideas y que también tiene muchas salidas. ¿Cuándo llega Mirko a RT? Bueno, yo llegué a RT en el año 2017, ya prácticamente 9 años que tengo allá en Moscú, además. Llegué en principio, yo no salía en cámara, yo llegué como... ¿No eres moscovita? No. ¿De dónde eres? Yo nací en Buenos Aires. Ahora estoy rompiendo una leyenda, ¿no? Pues mucha gente me felicita por mi castellano, ¿no? Yo digo, muy meritorio no es, porque es mi idioma nativo, ¿no? ¿Cuántos años viviste en Buenos Aires? Viví hasta los 10 años en Buenos Aires. El idioma bien aprendido. Sí, y después he estado viviendo en diferentes lugares, en España, en Venezuela y ahora en Rusia, un poco trotamundos. A mí siempre me dicen de dónde te sientes y cito a Martí porque ese concepto de patria es humanidad yo lo tengo muy metido en las venas y en el corazón, ¿no? Entonces sí, en 2017 es que yo llego a Moscú y llego como una especie de asesor creativo para ponerle otra onda a algunos videos, etcétera, etcétera. Y como guionista, yo no tenía previsto salir en cámara, no era algo que me daba miedo, pero tampoco era algo que me interesaba. Yo estaba feliz detrás de la cámara, ¿no? En el teclado de los guiones, ¿no? Y eso fue así durante 5 años, ¿no? Y en 5 años, a los 5 años, bueno, pues por avatares del destino, me tocó a mí dar el salto a la pantalla. El rostro, que de eso, sí. que de eso vamos a hablar ahorita, pero ¿qué le atrajo a Mirko para llegar a RT? ¿Qué cosa es RT para que nuestros seguidores entiendan qué cosa es este proyecto mediático? Bueno, para mí RT en español, yo era seguidor, por supuesto, conocía a través de redes sociales y yo en aquel momento yo vivía en Caracas. Entonces ahí se veía la señal de RT en español y a través de las redes sociales también. Y yo era seguidor, ¿no? Y entonces en un momento dije, me gustaría trabajar ahí, pero no hice un acercamiento formal, ¿no? Sino que en redes sociales creé un proyecto que se llamaba Culpa de Rusia. Culpa de Rusia era una parodia de la rusofobia en los medios, ¿no? Y bueno, en RT les llamó la atención, ¿no? Y fue que me invitaron a ir. Y a mí me desconcertó un poco porque inicialmente me dijeron, mira, a ver si podrías colaborar con nosotros. Y yo, no, yo encantado, no sé qué, tal. Pero bueno, yo estoy acá en Caracas. No, pero es para que te vengas a Moscú. Y yo,
no, pero tengo que ir a Moscú. O sea, no es que no quiera, pero no era lo que esperaba, ¿no? Inicialmente cuando empecé a probar con Culpa de Rusia. Pero no, tiene que ser en Moscú, tienes que venir a Moscú. Y yo un poco la madre Rusia, es como que yo dije, cuando la madre patria rusa llama, hay que decir que sí, hay que aprovechar ese momento. Y dije, bueno, vámonos para allá. ¿Pero tienes algún vínculo con Rusia familiar? No, indirectamente sí puedo decir que Rusia para mí ha estado siempre alrededor de mi familia, porque bueno, mi papá es argentino, mi mamá era yugoslava, y bueno, por cuestiones de la vida, en un momento de su etapa, ellos recibieron el Circo de Moscú. Mi papá como productor, mi mamá como ayudante suyo, los dos son del mundo teatral, y el Circo de Moscú visitó Argentina, y entonces ellos fueron como productores, un poco como colaborando en esa visita. Entonces yo siempre desde chiquito escuchaba las cosas de los rusos, ¿no? Y lo mágico, y que es un pueblo muy sentimental, que a lo mejor tardan en agarrarte cariño, de principio son así, pero una vez que te agarran es un cariño que es para siempre, es sincero, es muy puro, es hasta infantil en el mejor sentido. ¿Lo confirmaste? Lo he confirmado muchísimo, ¿no? Esa es una característica muy del pueblo ruso. Entonces, siempre Rusia estaba en el mundo de las fantasías. Yo tenía una afinidad con Rusia que ni siquiera sé si era política, pero yo recuerdo mucho de niño, viviendo en Argentina, viendo una película de las de Rambo, Rambo 3, ¿no? Horrible, en casa de un amigo. Y esa era la película en que estaban rusos y gringos, ¿no? Hey. Y yo, aunque toda la película te la hacen para que Rambo era el héroe, yo de alguna manera que quería que ganaran los rusos, ¿no? Los soviéticos en aquel entonces. Yo veía la película y ganaba Rambo y yo me molestaba, ¿no? Era así como que, ¿qué porquería de película es esta, no? También en lo deportivo, yo veía la Unión Soviética y siempre quería que ganaran, ¿no? Pero esto hablo de antes de una formación política, era como una especie de, no sé, vínculo de alguna clase que yo tenía y que no sé realmente cuál es el origen. Y entonces, claro, cuando llega la oferta de vente a Moscú, fue más el shock lo que me causó duda, ¿no? De la invitación. La culpa de Rusia es también sátira política. Sí, totalmente. Es sátira política. Y lo llevabas en redes sociales. En redes sociales hacía videitos, pero no presentando yo, sino doblajes, agarraba una película, le cambiaba los textos. Porque ya empezaba en los medios a pintarte como el Correcto, diablo. hablamos de 2016. Yo en Venezuela había estado también en un proyecto con unos amigos que se llamaba Globoterror. Globoterror era una parodia de una televisora que ya no sé ni siquiera si existe, que se llama Globovisión, que era una televisora. Existe, pero ya no es así. Existe no con es otra así. línea, Sí, digamos, ya pero no. en esa época era el mayamerismo extremo, podemos decir. Una cosa así como, parecía una parodia de sí misma. Lo ¿no? recordamos pero acá. Eso lo conocen bien. Con, ¿no? con el Matacura. El Matacura, sí. Además de Matacura. Le llamaba Luis Silva. Sí, Mario Silva, el Matacura, ¿no? Entonces, era una parodia de esa infofrenia que se ve en los medios hegemónicos. Y a mí después de eso, Globoterror fue un proyecto siempre de amigos, nunca fue algo profesional. Sacábamos ahí, hacíamos un blog, no sé qué, videitos, boberías en redes sociales, pero muy divertidas de sátira política. Entonces en 2016 ya empezó un poco siempre ha habido una rusofobia, ¿no? En los grandes medios hegemónicos. Desde Lenin, pero sí. Antes no. Da para un programa completo realmente, ¿no? Pero en este caso teníamos yo sentí inmediatamente un vínculo entre lo que hacíamos en Globoterror y esa infofrenia que empezó un poco después del Maidán, de la reincorporación de Crimea a la Federación de Rusia, y de las elecciones en Estados Unidos cuando empezaron con la cosa que Rusia había cambiado el voto, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo sentí que había ahí algo para hacer bonito en redes sociales. Claro. Así es como empezó Culpa de Rusia, y era un proyecto de pura sátira política donde yo todas las noticias de cualquier tipo las convertía en culpa de Rusia, ¿no? Entonces, por ejemplo, había unos soldados rusos alimentando a unos niños refugiados en Siria, entonces el titular era: soldados rusos torturan a niños sirios dándoles una sopa borscht, ¿no? Entonces, todo era así, ¿no? Desde la sátira. Eso fue lo que llamó la atención en RT en español, y por eso es que me invitaron a... Ahora, Mirko, vuelvo a lo que te preguntaba ahorita. RT es más allá de RT en español. Acaba de cumplir 20 años. Correcto. Bueno, Arlene estuvo por allá con Oliver en la celebración.
Si pudiera Una describir fiesta a nuestra tremenda. gente, ¿qué cosa es RT como proyecto en su conjunto? RT, en efecto, nace hace 20 años por una necesidad lógica, ¿no? Y más de un país del tamaño y la influencia geopolítica que ha sido Rusia, que intentaron que la perdiera en los años 90, pero ya después del 2000 empieza a intentar recuperar, ¿no?, su rol geopolítico que le corresponde por toda una serie de realidades, ¿no? Entonces, claro, una lógica de... La BBC tenía su sistema en otros idiomas, ¿no? Los franceses también, todo el mundo tenía eso. Pero Rusia, para que el mundo supiera qué opinaba Rusia, ni siquiera que creer lo mismo, pero saber qué opina Rusia sobre estos eventos internacionales, tenía que verlo siempre ante un cristal de países y prensa poco amistosa, por decirlo de forma suave y elegante, con Rusia. Entonces, claro, la gente en general en castellano quería saber algo de Rusia. Bueno, pues a través de qué lo sabía, de la BBC. Bueno, entonces ya había una distorsión de Deutsche Welle, de Televisión Española, de quien fuera, ¿no? Entonces, bueno, RT dice, no, nosotros tenemos que dar nuestra propia versión. Y entonces arranca con un RT en inglés, y por eso es Russia Today, aunque ya no se dice así, pero es RT, ¿no? El nombre oficial es RT, pero viene de ahí las siglas. Y va creciendo, empieza con el inglés y después va saltando a otros idiomas y después llega el árabe, si no recuerdo, creo que RT en español es el tercero, si mal no recuerdo, en 2009. Eso ha seguido creciendo y ahora hay RT Balcán, que es en serbocroata, hay RT en francés, hay RT en alemán. Bueno, hay varias, hay RT en mandarín también, ahora mismo hay un proyecto, creo que es solo web, digamos, en principio, pero Son ha ido como 13, creciendo, como ¿no? 13 idiomas. Sí, es un montón, es Cada una uno con torre su de Babel. propia dinámica, con su propia Sí, producción. hay, ¿no? cada uno con su lógica, enfrentado a sus públicos. Evidentemente hay una línea editorial compartida Claro. en los elementos básicos, pero en otros hay cada uno según el público al que le llega, ¿no? Y la realidad era esa, era bien simple. Es Era... decir, ahí les va, no está en los demás idiomas. No. Ni no. siquiera doblado. No, es difícil Es verdad. traducir Ahí les va La broma. hasta todos los niveles. Nosotros puntualmente, porque, bueno, nos lo han solicitado a veces, oye, este video estaría bueno ponerlo en ruso para ver qué dice la gente. Y yo me he divertido mucho viendo al que me ayuda. Yo hablo un ruso decente, pero no hablo un ruso para nivel de traducción. Entonces yo siempre me reía viendo a las personas, o sea, con un poco de crueldad, que tenían que traducir Ahí les va al ruso, ¿no? Porque empezaban, era como, es hora de ponerse las alpargatas que viene joropo, ¿no? Como decía Chávez, ¿no? Entonces, no, traduce eso al ruso. Entonces hay dificultad. Hay también... No barreras, pero hay diferencias culturales en cómo es el humor. El humor ruso es un humor más filosófico, más profundo, de tal. Nosotros en general en Latinoamérica, en el Caribe, somos más socarrones, más de la chanza. Es distinto. No es que no sean humoristas con los rusos, les encanta el humor. La cinematografía rusa está llena de películas súper humorísticas, súper locas, incluso desde nuestro punto de vista, pero... No es fácil traducir, no es fácil. Igual que hay otros programas de RT en español que sí se han traducido al serbocroata, Claro. al francés o tal. Por ejemplo, La lista de Eric, ¿no? Ah, Es sí, un programa claro. de viajes, entonces, pues sí, eso Es fácil. se traduce, es fácil porque el salto del código no es tan grande. En nuestro caso, siempre nos hemos manejado en el mundo hispanoparlante, claro. Pues vamos a hablar un poquito más de Ahí les va, para que nos cuente Ahí les va un poco por dentro. Vamos a hacer un alto acá en nuestro podcast Es la Idea y seguimos aquí hablando con Mirko Casales. Solo por mala suerte, culpable es mi hermano por contratar sicarios, culpable es mi primo por cuadrar con paracos, culpable es mi cuñada por su ilegal lavado. Bueno, regresamos para seguir hablando con Mirko Casales, que como decía Lee, bueno, por estos días ha estado recibiendo La ese estrella del cariño, ¿no? rock, es estrella Ha del sido rock. ese cariño en el evento Patria, en el coloquio, bueno, por supuesto, los comunicadores y muchas personas que estaban allí, conocedoras, lo seguían, pero también en la calle. Ya Mirko, la posibilidad de tener RT también todo el tiempo en la televisión cubana ha dado esa posibilidad también de que mucha gente te vea. Y además RT tiene una audiencia importante en Cuba. Creo que eso ha sido una fortuna también, porque nos ha permitido, junto con nuestros espacios informativos, pues también tener a Telesur, tener RT,
y ver esas Yo diría perspectivas que y llegar tiene- a muchos lugares, ¿no? Que tiene méritos importantísimos. Uno es que por fin hay una televisora que no te cuenta la Rusia diabla, ¿no? Que tú contabas, la Exacto. culpable de todo. La imagen es excelente, tiene muy buena producción, excelente, tiene una parrilla muy interesante, es decir, varios programas que siendo de opinión y política también, sin embargo son distintos Son por la distintos. propia personalidad de quien los conduce. Exacto. Y yo creo que en el caso de Cuba también, el hecho de la manera en que se aborda la realidad de Cuba, el respeto con que se aborda Cuba, y aquí honestamente se ve mucho, Sí, sí. pero tienen además la ley que tiene el periodismo, oportunos, Ujú. siempre, es decir, están adelante. Eso no Dinámicos, tiene discusión. oportunos. Aquí normalmente citamos a RT, no RT nos tiene que citar a nosotros. Exacto. No, y también han logrado con RT en inglés y la presencia de corresponsales de RT en Estados Unidos, poner ese Estados Unidos Excelente, profundo, ¿no? sí. Que hablábamos en un capítulo anterior con Manolo Los Santos, que muchas veces ni siquiera los propios norteamericanos lo ven, lo conocen. Sin embargo, RT nos ha llevado a muchos de a esas calles de Filadelfia, a Sí, sí. esa gente sin casa, todo lo que sabemos hoy del impacto de Estados Unidos. Pero hablando de Ahí Les Va, contabas un poco que, bueno, te llamaron por esos antecedentes, pero me gustaría saber por qué Mirko el guionista. ¿Tiene algo que ver con tus padres, con ese origen del teatro? Es muy posible, hay muchas cosas de mi educación, ¿no? Mi papá, aunque no ejerció desde que yo nací como guionista, él fue guionista teatral y televisivo en Argentina. Mi mamá era actriz de formación y fue después también profesora de teatro. Yo estudié teatro informalmente porque era de niño con mi mamá y me dio muchísimas herramientas que utilizo en Claro. Ahí Les Va. O sea, sí hay algo de lo familiar, ¿no? De vivir rodeado de gente de cine, de teatro, etcétera, que de alguna manera se fue metiendo en mi manera de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo? Por ejemplo, llegué más al guión y a esto por interés y por haber chupado eso a mi alrededor que por una formación académica, porque yo soy ingeniero realmente de formación. Lo que pasa es que ni ahora me preguntas que te diga algo de ingeniería y aquello ¿Qué ingeniería? desapareció, telecomunicaciones. Yo prácticamente no he ejercido esa profesión. Pero has hecho muchas comunicaciones, no tantas. Exacto, tele, ¿no? me quité eso. Bueno, el tele y comunicaciones de alguna manera lo terminé haciendo, ¿no? Pero no junto, ¿no? Entonces, yo llego como por interés propio. Después tuve la suerte de vivir 11 años en Venezuela, en un momento muy interesante, desde el 2006 hasta el 2017, justamente cuando me fui a Rusia, que fue también una tremenda escuela audiovisual y política para Sí, mí. sí. Yo aprendí muchísimo, sobre todo en Vive Televisión, que es un canal comunitario en el que yo estuve allá, y me dio muchas herramientas, sobre todo de aprender a hacer con lo que se tiene, que también venía del teatro, ¿no? Mi mamá nos hacía hacer improvisaciones con cosas, ¿no? Nos daba un aro y decía, ahora tienes que ser un conductor, ¿no? Entonces se convertía en un volante. Ahora, entonces, desde pequeñito fui agarrando eso de hacer con lo que tienes, sacarle el máximo a lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces, con todo eso es que, con todo ese bagaje que yo, es que llego Ahí Les Va. Entonces, ya también tenía un gusto por el sarcasmo, por la ironía, como algo personal, no sé muy bien de los argentinos, porque los argentinos son buenos humoristas. ¿no? hay bastante, digamos. Yo la verdad no sé de salió ese, porque no es de mi papá y no es de mi mamá. A veces mi mamá me decía que yo tenía sentido del humor serbio. No sé, no me consta, pero decía ahí ¿Qué que tenía quiere ahí. decir? O sea, Sentido el humor serbio, bueno. es como muy ácido, Ah, muy, sí. Pero bueno, muy irónico. sarcástico. Pero también tiene irónico, mucho que ver sí. con Lelutier o Lelutier, bueno, ¿no? Lelutier, a mí, yo siempre digo que tú terminas siendo una amalgama de influencias, ¿no? Exacto. Y muchas veces ni siquiera eres consciente de eso. A mí me encantaba de niño leer a Quino. Yo aprendí a leer con Mafalda, básicamente. Yo le preguntaba, yo siempre cuento la anécdota, yo aprendí la palabra racista, no sabía qué era, leyendo Mafalda. Yo leía y era como que, mamá, ¿qué es racista? Que era cuando ella estaba paseando la tortuga y la gente se le reía, ¿no? Y decía, más racistas, ¿no? Yo con Quino aprendí muchísimo, con Fontana Rosa también, ¿no? A mí me encantó leer, ya más adolescente, El Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, que es una obra maestra de la sátira política del tal ahí. Todo eso se fue como metiendo
compartiendo y de alguna manera todo eso termina confluyendo en los guiones de una forma como natural, ¿no? Y así es como yo le imprimo esa característica Ahí les va desde el inicio, desde antes de salir de la pantalla, la gente decía, hay humor, hay picardía, hay sarcasmo, hay ironía, y que la geopolítica siempre me fascinó, siempre es algo que me interesó, y bueno, esos años, se imaginarán, 11 años en Venezuela en esa época fueron también tremenda claro, experiencia y escuela, ¿no? Y también, bueno, haber hecho televisión te ayudaba mucho, porque el guión, los guionistas a veces piensan en el efecto desde lo escrito y ya llevarlo a la imagen a veces puede ser otra cosa, ¿no? ¿Cómo es la dinámica colectiva en Ahí les va para construir cada una de las cosas? Bueno, hubo una primera etapa con Ina Sí. y ahora, bueno, a ti te tocó salir del guión a la pantalla, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo construyen colectivamente? Sí, nosotros en Ahí les va siempre ha sido así. Invertimos muchísimo tiempo en encontrar el tema, ¿no? Y encontrarle el enfoque. Son las cosas, una vez que nosotros encontramos, discutimos entre varias personas, ¿no? O sea, Ahí les va el grupo duro que estamos ahora, que trabajamos todo el tiempo en esto. Tenemos a Erika, que ayuda con investigaciones y con producción, a David, que ayuda con las investigaciones, a Camilo, que está recién incorporado como maneja la inteligencia artificial y bien. también ayuda con la producción de los nuevos formatos que estamos haciendo, porque hay que siempre renovarse. Y también tenemos a Igor y a Max como editores. Y Lucía, que en alguna época presentó también, nos está ayudando un poco con las redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un grupo en Telegram, los editores no, porque no hablan español demasiado, pero van aprendiendo. Pero los demás debatimos ahí. Oye, ¿qué tema vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y qué enfoque? De esto se está hablando mucho. ¿Qué podemos decir para que sea diferente, no? Claro. Nosotros siempre hemos querido decir que hay que encontrar una originalidad y una personalidad para que, incluso hablando de lo que todo el mundo está hablando, tú ofrezcas algo diferente, ¿no? En las épocas de las redes sociales tenemos una peculiaridad que, bueno, o sea, en nuestra infancia, la de cualquiera de nosotros tres, los canales eran muy pocos. Había unas radios, unas televisoras. Ahora con las redes sociales, tú entras a un mundo donde cualquier persona con un celular puede hacer un canal de geopolítica o de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ofreces tú distinto? ¿Qué mirada nueva, no? Si vas a decir lo mismo, los demás te diluyes. No que esté mal, pero te diluyes, ¿no? Entonces, si voy a hablar de lo que está hablando todo el mundo, ¿qué enfoque puedo darle diferente a ese mismo hecho, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, si incluso la conclusión es la misma, contarlo de una manera diferente, ¿no? Novedosa, distinta? Eso es lo que más trabajo llega. Una vez que nosotros encontramos el camino, que muchas veces puede ser Josep Burrell, que ahora ya no está en el cargo El que está, jardín. hablando del jardín y la jungla. Eso fue como, Josep, gracias, si nos estás viendo, de verdad nos regalaste material para hablar de jardín y jungla todas las veces que queramos, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser una anécdota, una declaración. En estos días me enteré que el secretario de Guerra estadounidense quiso citar la Biblia y lo que hizo fue citar una parte de la película Pulp Fiction creyendo que era la Biblia. Bueno, yo me agarró acá, pero que vamos a hacer algo con eso, lo vamos Claro. a hacer. Entonces siempre es estar atento a aquello que esto es un temazo. A mí me gusta mucho comentar que los temas te llegan incluso sin buscarlos, ¿no? Un amigo brasilero que vive allá un día me dijo, Mirko, ¿sabes cuál es el país que tiene más monumentos nazis? Y yo, o sea, primero me sorprendió que existiera el concepto de monumentos nazis en esta época a estas alturas de siglo, ¿no? Y yo no sabía, ¿no? ¿Cuál sea? Le di varias opciones y me dijo, Ucrania. Y yo, ¿cómo es eso? Y entonces, ¿y quién lo dice? ¿No? Que también es algo importante, la fuente. Porque si lo dice alguien que tenga una postura contraria a Ucrania, puede decir, no, eso, ¿qué va a decir el Kremlin sobre Ucrania? Pero lo decía un grupo de estudios antisemitas en Estados Unidos y era, ok, su palabra vaya a ser por delante. Y ahí hicimos tremendo video sobre ese tema. Los temas es estar ahí atento, ¿no? Una vez que agarramos el tema y el enfoque, yo sigo encargado de los guiones, hacemos todo lo que es el trabajo gráfico entre todos, ¿no? Poniendo ideas, etcétera, etcétera. Grabamos y nosotros es un trabajo muy rápido en el que
antes de terminar el guión, el editor ya está trabajando porque va haciendo los gráficos, ¿no? Según yo escribo párrafos, pongo, ok, esto ya está, vamos a ir metiéndole imágenes. Aquí un gráfico, aquí un titular, aquí un GIF, aquí un meme, etcétera. Entonces ya el editor puede ir adelantando y hace que los programas salgan bastante rápidos para hacer un video de unos 10 minutos. Generalmente empezamos un día y al día siguiente hemos estrenado el video en el formato clásico del sofá, ¿no? Entonces, básicamente es esa la metodología que seguimos. Pero lo fundamental ahí es encontrar un buen tema y un enfoque original y diferente. Sin eso, ni nos molestamos. Cuando no encontramos eso, no hay video. Ahora, de todos los programas que has hecho, ¿cuál es los más sonados? Ahora me imagino que te perdiste lo de Gesed y te perdiste lo de Tron Cristo, ¿no? Sí, bueno, lo de Trump Cristo me agarró subiéndome casi que al avión ya para venir por acá. Pero sí, realmente a veces los temas nos faltan y a veces nos sobran. Últimamente nos sobran. O sea, Sí. últimamente, y también a veces por decisión editorial, Trump da material para hacer 3 videos diarios. Pero al mismo tiempo, si le respondes o comentas todo, caes en su agenda, que es que Exacto. hablen todo el Que- tiempo de mí. es lo que él quiere. ¿no? Es lo que él quiere. Entonces, hablamos de él puntualmente, ¿no? Para no caer demasiado. Pero los temas nos llueven continuamente y eso no es bueno. O sea, si hablamos ahora geopolíticamente, es el nivel de revuelto que hay en toda la geopolítica global. A mí me encanta hacer Ahí Les Va, me encanta la sátira, me encanta la geopolítica, pero a veces desearía que hubiera menos temas, porque que hubiera menos temas es que no estaríamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y todos los días como con una ansiedad de qué noticia, de qué pasó ahora, de a quién invadieron, a quién atacaron, qué hicieron ahora, etcétera, ¿no? Pero básicamente sí, temas no nos sobran. Nunca. ¿Y te fue fácil el salto de solo guionista a entonces también conducir? Me costó al principio, a mí incluso cuando estaba INA y a veces me tocaba salir, no me gustaba mucho, también había mucha identificación Sí, con ella. ya Ina tenía Entonces, una personalidad. claro, entonces, ¿a quién es este tipo? ¿No? Entonces, era como, a mí me da ganas, no teníamos títulos de crédito. Ni nada Además, en nos esa pasa época, igual, ¿no? no es lo mismo cuando salimos nosotros que cuando sale Arlín o sale Ina. Entonces, tiene más público. No compares, la comparación es muy larga. Pero este tipo de... Es decir, también yo recuerdo que tú alternabas con Ina Sí. en algunos momentos, de manera que no fuiste alguien que llegó de repente y sustituyó. Es decir, también ayudó mucho. Había, eso. pero muy poca gente realmente tenía un conocimiento de quién era yo o qué hacía. De hecho, la gente asumía que yo era el camarógrafo. O sea, porque no tiene, o sea, sin ninguna falta de respeto a ningún cargo, pero era como que ni imaginaban que yo hacía el guión, o sea, porque no era algo que no era que lo ocultábamos, pero tampoco lo andábamos diciendo y yo estaba de acuerdo con eso, no es en ninguna cosa algo que fuera una injusticia para mí, ¿no? Pero sí era como que de repente sal al ruedo, ¿no? Es como, no, chicos, yo soy el guionista, o sea, no era... pero lo natural en ese momento, yo habiendo salido algunas veces, ¿no? Era, ok, sigue tú. Y bueno, le tuve que imprimir otra personalidad, tuve que doblar un poco la acidez, ¿no? Porque había como que compensar, que era como Y hasta la empezar de imagen. cero, y hasta la imagen, ¿no? sí, sí. Entonces se cambiaron cosas. Aparecieron nuevas secciones Aparecieron también. nuevas secciones. Realmente a mí escribir para otra persona es muy chévere, pero al mismo tiempo también no tienes una libertad de que por censura, no es que simplemente hay otra persona que puede tener algunas cosas, otros criterios, Claro. y aunque era Tienes todo que muy adaptarte fluido, a la persona claro, a la misma. otra persona. Entonces yo a veces querría hacer algo y la otra persona no sé, no me convence. Entonces yo me encontré con, bueno, el susto de sal tú a presentar, que no fue que nadie me dijo, tú presentas, solo, no, fue como, era lo natural y el canal me apoyó desde la dirección, todo dale Mirko, vamos contigo, sigue tú, el programa tiene que seguir, vamos para allá, ¿no? No solo eso, sino que tuve que imprimirle eso, una fuerza y un estilo distinto, porque para nosotros, además hay que recordar que en 2022 nos echaron de todas las redes sociales en las que estábamos, fue casi como empezar de cero, ¿no? A pesar de ser un programa que ya tenía 5 años, no se llamaba así, pero ya teníamos 5 años saliendo en pantalla, entonces fue empezar de cero, pero a mí me dio esa oportunidad de ahora decir...
yo siempre consulto con el equipo y decimos, es como, me estoy pasando rosca aquí, y es como, tal. De hecho, a veces bromeo, tenemos chistes internos que no nos atrevemos a hacer, que son muy divertidos, pero que no es adecuado, que es un poco pasarse la raya, y entonces nosotros tenemos nuestro nivel de autocensura, ¿no? Pero es completamente distinto cuando escribes para otra persona. Entonces ahora yo siento que tengo toda la libertad para proponer. Antes me preguntabas por videos sonados. Últimamente con la inteligencia artificial hemos hecho canciones, que para mí es un sueño de toda la vida, porque a mí me encanta la música, pero yo soy un músico mediocre. Yo no sé tocar realmente ningún instrumento, menos composición, menos solfeo, nada de eso. Pero siempre escribía letras para canciones, ¿no? Y entonces ahora, con las herramientas de inteligencia artificial, se puede hacer rápido, ¿no? Sí. Entonces hemos hecho canciones satíricas de humor político, aunque decimos que es inteligencia artificial, dicen, Mirko, no sabías que cantaba, y yo no canto, eso es inteligencia artificial, ¿no? Pero esos videos han funcionado muy bien y forma parte también de la renovación continua que tiene que tener todo formato televisivo, sobre todo si también lo orientas a redes sociales, ¿no? En televisión podemos ser más tener un formato durante mucho tiempo y se asienta, pero en redes sociales tienes que estar, tienes tu Una formato, dinámica. pero tienes que, vamos a cambiar otra cosa, y vamos a probar con esto, y qué se está haciendo ahora, y qué le está gustando a la gente, ¿no? Entonces siempre tienes que estar renovándote. A mí me funciona mucho cuando trabajas la negación de la negación, es decir, pones un escenario obvio de represión y dices, esto es Cuba, la dictadura. Ah, no, perdón, no es Cuba, me equivoqué, ponme el otro video. Y así vas cambiando. Es decir, para que el público sea mismo quien identifique. A nosotros las contradicciones siempre, yo lo he comentado aquí en los talleres que tuve el honor de dar aquí en el Coloquio Patria, que las contradicciones son una herramienta humorística muy grande, ¿no? Porque cuando alguien es cónsono con su idea, aunque tú no estés de acuerdo con esa idea, pero es consecuente, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo justamente en el taller de, en 2022, agarran y dicen, todos los deportistas rusos se van. No participan más, ni bandera, no pueden participar, tal. Entonces ya ahí te creaba una disonancia, era, ¿por qué? Porque hay un conflicto bélico. Sí. Bueno, o sea, Estados Unidos nunca lo han echado, pero bueno, ok, está bien. Ahora es que tuviste una iluminación y vas a empezar a aplicarlo a partir de ahora. Ok, supongamos que es eso. Un año después tenemos el inicio del genocidio en Gaza. Y los deportistas israelíes, oye, les vamos a aplicar. No, eso sería antisemita. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos? No, eso no lo podemos hacer, no sé qué. Entonces ahí ya tienes una contradicción y las contradicciones son muy humorísticas, tienen mucho material humorístico. Y en este formato que hacemos, que se llama Tu Medio Promedio, donde un presentador empieza a decir una cosa confundido, ¿no? Porque cree que las imágenes pertenecen a una situación y son a otra. Eso es un formato que utilizamos un montón y que incluso aquí en Cuba muchísimas personas me lo han mencionado por nombre y apellido. O sea, me encanta Tu Medio Promedio. Yo, mira, no es ya ni siquiera Ahí Les Va, sino uno de los segmentos de Ahí Les Va, ¿no? Y eso tiene que ver, yo creo, esa popularidad del programa, esa recepción que has tenido aquí en Cuba. Mirko, yo creo que tiene que ver mucho con que el cubano es humorista por naturaleza. El cubano, ante las adversidades, lo que hace es reírse de sí mismo, es buscar cómo hacerlo. Y el humor político siempre fue muy fuerte en los inicios de la revolución. Después nos pusimos demasiado serios, algunos decían que era la influencia soviética, sin embargo ahora la ironía es que entonces en un medio ruso hemos visto ese humor político con una efectividad tremenda y a veces a nosotros nos sigue faltando eso. ¿Qué valor le das al humor político dentro de la comunicación política? Para mí el humor es tremenda herramienta, es un arma realmente, ¿no? Es un arma que hay que saber manejar. Yo siempre digo que la gente muchas veces piensa que hacer reír es fácil, es todo lo contrario. A mí si me dicen que es más fácil hacer si comedia o drama, yo no dudo, es drama. Drama a mí me parece más fácil de hacer, porque el humor es muy fácil que sea un arma de doble filo, ¿no? Si tú no lo manejas bien, Claro. si tú te pasas de rosca, si te quedas en lo burdo o en lo evidente, o personalizas, ¿no? Yo qué sé, en defectos físicos, cosas así, es muy fácil caer en que sea lo contrario, ¿no? Entonces, para mí el humor, me gusta resaltar que el humor político es muy viejo. El humor político es, yo estuve investigando en estas semanas antes de venir para preparar el taller y me acordé del tema de Pasquino, ¿no? Que era una estatua en Roma de un gladiador donde se dejaban los escritos injuriosos, satíricos sobre algún senador, etcétera, y de ahí viene la palabra pasquín, por cierto, ¿no? Eso es siempre una anécdota que me quedó muy pegada. Es decir, es algo viejo, es algo que funciona. Es muy efectivo
también porque es original. No es que nadie lo haga, ni que lo hayamos inventado nosotros en el Esbae, como digo, es muy viejo. Pero la gente muchas veces no se atreve, te marca ciertos límites, a veces te los marcas tú mismo, cómo hacer humor político sobre los sucesos en Oriente Medio, ¿no? Pues ahora tenemos todas las embajadas iraníes haciendo chistes en Twitter, ¿no? Sí, tremendo, y con gran tremendo, éxito, ¿no? Entonces, tremendo. siempre se puede, ¿no? Es como que Los hay Lego. que... No, con los Legos, Legos y todo. además el humor político de otro tipo. Y los memes y todo, o sea, se han puesto ahí, realmente es muy efectivo. Y RT en español, que es un canal ruso, pero es para la audiencia fundamentalmente latinoamericana y caribeña, entendió muy bien que los códigos que deben usar son los de su público origen, o sea, su público destino y no sus autores origen, Claro. digamos, ¿no? Entonces siempre se ha tenido mucho de decir, vamos a hablar a las personas con los códigos y como le gusta a esas personas, ¿no? No tanto como seamos nosotros. Entonces ellos nos dan una libertad. A mí me gusta muchísimo me comentan muchas veces, me hacen preguntas así un poco insidiosas, ¿no? Me dicen, en RT en español, ¿tú tienes libertad? Y a mí, que me gusta contestar siempre con trampa, digo, no, tengo libertinaje, ¿no? Porque realmente, siempre entendiendo que hay una confianza, una relación de mucha confianza en estos años, pero ellos dan mucha cancha a que se pueda probar cosas distintas, entendiendo que dicen, bueno, ok, estas personas son latinoamericanas, conocen a su público, conocen sus códigos, entonces nos dan mucha carta blanca, mucha luz verde para probar, para hacer esto y aquello, y realmente eso también ha sido clave, ¿no? El contar con el apoyo del canal para atreverse, para probar acá. Nunca ha habido una ocasión que nos hayan dicho no, se pasaron de rosca, echen para atrás. Nunca, realmente siempre la confianza la hemos tenido desde ahí. Y es algo también que con el público cubano lo hemos visto, todo ese reconocimiento, ¿no? De que ha llegado el programa, ¿no? Muy bien. No, hay una ética, es una ética lo que decías tú, si te pasas ya es lo contrario de lo que quisiste hacer. Y en lugar, pero evidentemente has dado en el blanco y eso es lo más difícil, Sí. porque llevar tantos años ya, 9 años, en un proyecto como ese, no, todo el mundo no puede. De hecho, los programas humorísticos en el mundo tienen 2 y 3 guionistas. Sí, equipos muy grandes detrás. Pero bueno, esto no es Ahí Les Va, aunque estamos hablando con Mirko Casale. Es la idea. En nuestro podcast de Cuba Debate hacemos un último alto para regresar hablando de otros temas un poquito más serios con Mirko Casale. Bueno, seguimos en nuestro podcast, esta producción de Cuba Debate, que trata de conversar con personas que piensan, con gente que piensa, para una audiencia que piensa. Mirko, hablabas ahorita de todo lo que ha tenido que enfrentar RT y otros medios rusos, que es un fenómeno en la comunicación, es decir, cuando nos hablan del mundo libre y de que todos aquí la democracia y todos pueden expresar, bueno, menos los rusos, ¿no? No pueden hablar. A nosotros de vez en cuando también nos tumban el canal de YouTube, nos censuran, en fin. Pero eso yo lo veo como un fenómeno más allá solo de los medios de comunicación. Es ese intento de sembrar una rusofobia que ha tenido un asiento extraordinario en Europa, pero que también, por supuesto, desde los Estados Unidos. ¿Cómo has percibido ese fenómeno? Tú, un nacido en Latinoamérica, ahora trabajando en medios rusos, ¿cuánto eso se ha alimentado y cómo han sabido contrarrestarlo, ¿no? Desde la comunicación. Bueno, cuando comienza toda la censura en 2022, ¿no? Con el estallido, digamos, en el Donbass, realmente fue una caída de máscaras inmensa, ¿no? Porque siempre el discurso en el norte global es que el periodismo, la censura, que no se puede cerrar canales, que no sé qué, tal, y empezó un cierre, una prohibición en toda la Unión Europea, en múltiples redes sociales, muy atado a ser un fenómeno prácticamente de rusofobia descarada, ¿no? O sea, por lo mismo comentábamos antes con los deportistas, ¿no? Hay un doble rasero. No se ha censurado ningún medio israelí, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Entonces,
ahí para nosotros fue un golpe fuerte, ya venía una estigmatización que incluso a veces jugaba a tu favor, ¿no? Porque el problema de los grandes medios hegemónicos que están tan desprestigiados, que a veces cuando decían, no miren RT, no miren RT, no miren, la gente lo que decía es, me lo está diciendo esta persona sin ninguna ética ni credibilidad, voy a ver qué es esa cosa de RT que me prohíben ver, ¿no? Entonces, a veces le salía como el golpe era un boomerang. Pues, el tiro ¿no? por la culata, diríamos los cubanos. Exactamente, sí, tal cual, el tiro por la culata, ¿no? Pero sí, fue como que de repente cerraron YouTube, cerraron todos los canales afiliados a RT en español. Antes mencionó la lista de Eric, siempre me gusta ponerlo como ejemplo. Es uno de los programas más inocuos desde un punto de vista geopolítico, claro, ¿no? claro. Conozcan este lugar, qué bonito es, o conozcan este otro, qué bonito es. O sea, conocer Rusia como un destino para conocer y más nada, ¿no? Y bueno, también fuera, ¿no? Entonces, fuera todo, fuera absolutamente todo. Entonces, claro, fue una clara manifestación de rusofobia, que es un fenómeno muy interesante. Y el presidente Putin, en una ocasión, no recuerdo cuándo, él comentaba, decía, y creo que gran parte de la población rusa también lo sintió así. En la época soviética decían, Occidente nos odia porque somos comunistas, ¿no? Entonces, cuando dejemos de ser comunistas, el Occidente nos va a recibir con los brazos abiertos y va a decir, bien, muchachos, ese les pasó esa cosa, ¿no? Tal, y listo, ¿no? Entonces era como lo que pensaban. Y entonces él siempre decía, yo creía que eso era ideológico. Y cuando se derrumba la Unión Soviética, eso, durante el periodo Yeltsin un poco bien, el borrachito que desmontaba el Estado, Exacto, todo bien, todo chévere, y los ahí. multimillonarios. Pero después cuando Rusia empezó a decir, hey, queremos otra vez ser un actor geopolítico, empezó otra. Entonces Putin comentaba, yo ahí me di cuenta de que no era un problema ideológico, sino era un problema geopolítico, ¿no? Era un problema de una manifestación. Bueno, la geopolítica es ideología también, ¿no? Pero que el centro Claro. ahí era, Rusia no puede ser un actor importante a nivel internacional, no, pues, si son comunistas, si no lo son, eso es como secundario, ¿no? Según comunista, peor, ¿no? Pero cuando deja de existir la Unión Soviética, la rusofobia se mantiene, ¿no? Entonces, han sido unos años de batallar en los que RT en español... en pantalla hemos tenido la suerte que en Latinoamérica y el Caribe no ha caído en eso, ni siquiera en países bastante supeditados a la línea editorial, a las presiones de Washington, no nos han sacado sus parrillas, o sea, en ese aspecto, pero en redes sociales el golpe sí fue muy grande porque fue, bueno, de YouTube van para afuera, de Facebook, Instagram van para afuera y recurrente, ¿no? Nos echaron, bueno, ahora se habrán arrepentido, te volvían a sacar. En el caso de Les nos han sacado como 10 veces de YouTube, Sí. es una detrás de otra, ¿no? Entonces ya es como una censura de corte rusofóbico, pero a pesar de todo eso, con todas las dificultades, porque te ve menos gente, es inevitable, Claro. le llegas a menos gente, es muy difícil tener presencia en Internet cuando no estás en las redes principales, las que ve todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces... bueno, pero hemos seguido dando la batalla, hemos salido a flote y realmente haberlo hecho en estas circunstancias ha sido todo un logro de persistencia, de resistencia y de apoyo del público, ¿no? O sea, el público nos ha buscado y nos ha permitido hacer aquello de si no entras por la puerta, entras por la ventana. ¿Saldrá alguna historia para ahí les va de tu visita a Cuba? No, por supuesto, sí. Va a salir algo sobre nuestra participación en el Coloquio Patria. De hecho, ya estamos trabajando Pero va en a ser eso a muy serio, distancia. Y entonces. buscaremos la forma. Siempre encontramos la forma de darle su toque humorístico. Siempre lo intentamos. Pero realmente la participación en el Coloquio Patria, para mí, yo el otro día le decía a alguien que me ha dado batería para no sé cuántos meses, ¿no? Ah, sí. Porque la peculiaridad de estar en RT en español, que estamos a 10.000 kilómetros de nuestro público, ¿no? Entonces... eventos como este, como el Coloquio Patria, nos dan la oportunidad de interactuar con otras personas, con otros canales también que sufren de una u otra manera también tipos de bloqueos, de estigmatización, ¿no? Entonces, conocer también esas experiencias, pero también el contacto directo con el público, ¿no? En redes sociales nos escriben, nos dicen, nos felicitan, ¿no? A todos los compañeros y compañeras de RT en español, pero verlo ahí en directo realmente te da una energía como para decir, vamos por el buen camino y debemos seguir por este camino e intentar, y también una responsabilidad extra, ¿no? Es como que es un halago, pero al mismo tiempo es no decaigan y sigan, ¿no? Y eso te obliga a intentar ser mejor a cada momento. Y seguir buscando también esas alianzas. Para nosotros, te agradezco en lo personal,
Por un lado, bueno, RT, que ha sido un aliado extraordinario, las mesas que hicimos en Moscú este año, o sea, el año pasado, y bueno, siempre tú dispuestos a apoyarnos en Confilo y todo lo que hemos estado haciendo. Pero yo creo que eso parte también de esa misma comprensión. Hablabas ahorita de Putin, de la misma comprensión que ha tenido el liderazgo ruso del papel que tiene la comunicación política y la apuesta que hicieron por RT como proyecto, pero Sputnik, por otros medios rusos también que han salido a dar la batalla, y la disposición también de los líderes rusos a la comunicación, que yo creo que eso es clave también en unas circunstancias como esta. ¿Cómo lo ves? Sí, Rusia entendió muy bien que tenía que dirigirse al resto del mundo con voz propia, que no podía de ninguna manera delegar eso en otros medios, porque se había mostrado que nunca, ni siquiera en las épocas de eso, incluso la de Yeltsin, incluso era contraproducente para los intereses de Rusia, aunque no fuera una visión antirrusa abiertamente, también era contraproducente la visión, porque siempre es una visión distorsionada, ¿no? Entonces, el ponerle esa apuesta, ¿no? RT en general, como grupo, es uno de esas, no recuerdo la terminología exacta, pero es como una de las empresas claves del Estado. Es una de esas que por ley tiene que estar. No se puede como agarrar y decir las empresas de gas y petróleo. Está legalmente prácticamente al mismo nivel, porque se entiende que hay que dar la opinión. Siempre a mí me ha gustado decir que lo que necesita Rusia con RT fundamentalmente, siempre dicen desestabilizar democracias, poner y sacar presidentes. Es como si vieran el funcionamiento interno nuestro. Ellos se creen que yo tengo un teléfono rojo aquí y te llaman en línea directa y me dicen. No, básicamente la idea de RT es dar la opinión de Rusia sobre asuntos de interés internacional. Punto. No hay ninguna otra intencionalidad. ¿Cómo se hace eso? Hablándole a la gente de eso, pero también de la que a la gente le interesa. Porque si solo le hablas de eso, el que no esté muy interesado en Rusia, ¿para qué va a ver ese canal? ¿No? O sea, entonces mezclas ambas cosas. ¿Qué le interesa a nuestra audiencia? Vamos a hablar de eso. Y también hablamos de la opinión de Rusia sobre asuntos de interés internacional. Entonces, esa apuesta ha sido clave. Además, también, desde el 2022, se ha reorientado todavía más hacia el sur global. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, haya crecido nuestra audiencia en África, ¿no? Y eso ha sido un fenómeno provocado por la censura los también. domingos. El de Lumumba. El de Lumumba, Sí. Entonces eso, fíjate que son cosas que incluso, a mí siempre me gusta decir que a veces el enemigo te ayuda sin quererlo, ¿no? Porque al cerrar RT Francia, bueno, tienes un montón de trabajadores francófonos, una estructura. ¿Qué haces si te cierran y te prohíben en Francia? Bueno, en África hay un montón de países francófonos. Vamos entonces con estos francófonos y con los anglófonos y con los que hablan en los lusófonos también, y tenemos un tremendo, ¿no? Y nos vamos hacia África, ¿no? Entonces es como prácticamente que es como merci. Muchas gracias, señores, por prohibirnos en Francia, porque ahora tenemos todo un continente que escucha la voz de Rusia sobre los asuntos de interés internacional. Y yo creo que también hay como parte de la guerra mediática contra los procesos que no son prohijados por el Occidente, vamos a resumirlo así, es decir, de desacreditar, de lo que le llamamos aquí asesinato de reputación de los líderes. Y si hay un líder que en todas las películas, los medios europeos sobre todo, es Putin. Y sin embargo ustedes han logrado desmitificar. Es decir, yo creo que se ha visto a un Putin cercano, a un Putin como líder de un mundo estoy pensando en los BRIC, en la Asociación de Euroasia, etcétera. El Pacto de Seguridad de Shanghái. Exacto, estamos viendo, y eso nada más se puede ver en RT. Yo decía por eso ahorita que ustedes son fuente, porque ¿de dónde lo tomamos? Sino de ahí. Si te llevas por agencias occidentales no vas a ver nunca a Putin, o vas a ver un malvado escondido. Sí, eso también ha permitido, digamos, ¿no? No solo la visión del Estado, sino también del jefe de Estado, ¿no? Presentar una visión que además
a mí la visión que veo de RT, cuando se habla del jefe de Estado, por más que te estigmatizan y te dicen, es una visión muy informativa, no es... yo que conozco los medios españoles, cuando hablan del monarca, es una cosa así, es bueno, su majestad, el bondadoso, el no sé qué, tal. Eso no ocurre en RT con Putin, ¿no? Es una información que se dice, el presidente participó en este y otro evento, dijo esto y aquello, etcétera. Pero ¿no? logras verlo, logras verlo. Por otra parte, en los otros medios lo que te están dando es una versión. O si no es una versión, te están dando una interpretación casi siempre negativa. Sí, se ha podido, eso es lo que comentaba, presentar que Rusia tenga su voz propia, porque además es... Y decimos Putin, decimos Lavrov, y decimos un equipo muchos otros líderes, que te dan todavía la imagen de un mundo donde hay personas que piensan al mando. Porque miras para otro lado y te parece que no. Sí, además también se ha dado la cuestión que la gente, por ejemplo, en la Unión Europea se ha puesto a comparar, ¿no? Y entonces dice, compárame a Lavrov con cualquier canciller de los de la Unión Europea a su nivel argumentativo, no sé qué. Ahora también se vio con Irán, ¿no? O sea, los equipos negociadores, ¿no? Comparaban de Estados Unidos con el de Irán. Todos eran PhD, además en cosas de Occidente muchas veces, ¿no? Larillani era el experto en Kant más increíble, no sé qué, y los otros era yo vendo apartamentos, yo soy hijo de un magnate de no sé qué, y entonces, bueno, todas esas cosas terminan... No es que tú las subrayas, es que simplemente muestras unas realidades que la gente no conocía tanto. Exacto. Y las mismas personas dicen, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, mira, compárame la diplomacia rusa con la diplomacia estadounidense, ¿no? Una diplomacia por llamarla de alguna forma, ¿no? Y por cierto, diferencia de calle. Ahorita que mencionaste los programas más exitosos, para mí inolvidable. Después del no sé si usted le llaman polo o camiseta, de Lavrov con SCC, con el cartel de la... Eso sí. Bueno, en español pero uno lo leía en ruso, yo di ruso en la escuela, SCC, que quiere decir Unión Soviética. Eso fue una bomba en el mundo. Y todo, en pleno anchoraje. Creo que las camisetas esas se vendieron y no aparecían ya por ninguna parte. Sí, mira, yo cuando lo vi primero, fue tan impactante que es mi programa. Pero dudé si era de verdad. O sea, dudé, eso no será alguien con inteligencia artificial haciendo un chiste. Entonces hice un fact check y no, mira, qué chévere. Además que en Anchorage es doblemente gracioso porque Alaska no fue parte de la Unión Soviética, pero sí del Imperio Ruso, ¿no? Entonces sí, era como un atrevimiento doble y a ellos les encantan esos mensajitos así como sutiles, etcétera, ¿no? Y en efecto, personas de fuera de Rusia, me decían, consígueme eso, no sé qué. Yo me fui a las tiendas de esas online que venden esas cosas y estaba o desaparecido o costaba 4 veces más. No, eso fue como una cosa ahí en... Se convirtió en un merchandising, total. De primera, ¿no? Sí, que estoy seguro que los dueños los que hicieron el polo no lo esperaban, ¿no? Y hace poco por eso es el nivel de la diplomacia rusa, ¿no? Hace poco una periodista francesa le preguntó que qué mensaje quiso dar, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, es parte de la historia, yo nací en la Unión Soviética, es parte de la historia mía, y sí, pero ¿por qué la Unión Soviética justo ahora? Entonces ¿por qué ustedes los franceses ponen a Marianne y la revolución, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje quieren dar? Bueno, es parte de la historia, no sé qué. Bueno, es parte de nuestra historia. ¿Usted quiere decir que ustedes los franceses pueden hablar y sentirse orgullosos de su historia y nosotros los rusos no? Exacto. ¿No? Entonces, siempre es todas estas cosas, el que exista RT ha permitido que se conozcan, ¿no? Que sea así la respuesta de Lavrov a la periodista francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que les molesta de RT en español, que no quieren, se acostumbraron durante muchos años a ellos ser voceros de otros países y no pueden tolerar. A mí siempre me ha hecho muchísima gracia cuando te decían, ¿qué hace un medio ruso en América Latina? Y era, ¿qué hace un medio alemán? ¿No? ¿Qué hace un medio francés? O sea, claro. ¿Cuál es la cosa? O estadounidense. O sea, porque ahí están todos los medios ahí, CNN en español, desde hace ni sé cuántos años ahí, y bueno, es un medio estadounidense, eso no te genera ninguna suspicacia, ¿no? Entonces, creo que ha roto muchos paradigmas RT en español y bueno, la respuesta desde el norte global lo demuestra, ¿no? Bueno, Mirko, estamos casi cerrando nuestro podcast y me gustaría que le hiciera
un mensaje, le dieras un mensaje a quienes siguen Ahí Les Va y que hoy siguen parando por las calles y hablando desde Cuba. Bueno, muchísimas gracias a todo el pueblo cubano. La verdad que participar en este coloquio Patria, quiero agradecer verdaderamente a todas las personas que lo hicieron posible, desde los organizadores hasta la propia presidencia, la Cancillería. Realmente todo el mundo se ha estado metiendo en un coloquio que realmente... Yo nunca he estado en un evento así, que realmente me está costando hasta procesarlo. Creo que lo procesaré ya en Moscú. Entonces, muchísimas gracias por ese cariño, muchísimas gracias por ese ejemplo también que nos da el pueblo cubano a todos los pueblos del mundo, ese ejemplo de perseverancia, de resistencia, que para nosotros también es muy inspirador. Así que, de verdad, de todo corazón, mi cariño y mi gratitud siempre para el pueblo cubano, eso me lo llevo en el corazón, a Moscú o a donde me toque ir. Y vamos a esperar, Ahí Les Va desde el malecón de La Habana, ¿no? Todo llegará. Por ahí viste que el chico Walker vino, Sí, los músicos que le... Es que eso es Cuba. exactamente. En la peor de las circunstancias, el cubano ríe, canta y conoce y reconoce a lo que ve, a lo que vale y brilla el mundo cuando pasa por La Habana. Bueno, Mirko, gracias por Gracias todo. a ustedes. Sigue haciendo Gracias, buen humor Marlene. y buen humor Gracias, político. querida. Y bueno, nos vemos pronto, seguro, por acá, por La Habana. Seguro, siempre. Nos vemos O por si acá, no, por Moscú. Bueno, Pero nos vemos pronto. Moscú. trataremos. Bueno, ahí les va este podcast de hoy, que por supuesto nos ha encantado. Hablar de humor político y hablar con Mirko Casales es parte de esos privilegios que nos podemos dar en estos días en La Habana. Volveremos en un nuevo capítulo de Es la Idea, Link, y estaremos compartiendo con gente que piensa para una audiencia que piensa. Es la idea. Gracias. Chao.